Cordial saludo, mi nombre es Nubia Lara y el presente tiene como objetivo presentar cómo se insertan las tablas en Microsoft Word. Bien, esta herramienta se encuentra en la ficha o menú insertar, la herramienta tablas y no sobra mencionar que hay varias opciones de insertar tablas. La primera y más fácil es la siguiente, seleccionando este tipo de cuadros. Sin embargo, la opción máxima que nos da es de 10 columnas por 8 filas. Pero pues digamos que es la manera más sencilla. Entonces vamos a escoger aquí una de 3 columnas por 4 filas. Bien, esta sería la manera de insertarla. Siguiente forma de insertar una tabla. Volvemos al menú insertar, herramienta tabla y en la parte de aquí nos aparece nuevamente la opción insertar tabla. Damos clic allí y en esta ventana emergente podemos configurar el número de columnas y el número de filas. A diferencia de la opción anterior, entonces por ejemplo aquí puedo configurar inclusive hasta 15, 20 filas, las que quiera, ¿sí? Por ejemplo, 20 filas y vamos a agregar acá 12 columnas. También nos permite autoajustar de una vez la tabla, el ancho de columna que sea fijo o automático, ajustarlas de acuerdo al contenido o autoajustar al tamaño de la ventana. Entonces le vamos a dejar ancho de columna fijo y le vamos a dar el automático. Sin embargo, aquí también podemos configurarlo. Bien, vamos a dejar automático por ahora y le damos aceptar. Bien, ahí nos ha insertado nuestra segunda tabla. La siguiente opción es clic en insertar, clic en la herramienta tablas y nos dice la opción dibujar tabla. Cuando utilizamos la opción dibujar tabla, el puntero del mouse se transforma en un lápiz que nos permite ir dibujándola de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, ¿sí? Aquí dividir esto acá, acá puedo hacer otra división, aquí también inclusive puedo trazar este tipo de líneas y demás. Bien, eso respecto a la manera de insertar las tablas. Esas son las 3 maneras. Voy a proceder a eliminar una de las tablas y me voy a quedar con la otra con las otras para irlas modificando, ir mostrando otras características y herramientas. ¿Cómo las elimino? Entonces doy clic derecho aquí, clic derecho sobre las 4 X que aparecen y le digo eliminar tabla. O aquí nuevamente clic derecho, eliminar tabla. Otra manera que podría utilizar para eliminarla, entonces cada vez que yo inserto una tabla se habilitan 2 pestañas más aquí, diseño y disposición. No sobra mencionar que en versiones anteriores a esta, que es la 2016, esta pestaña de disposición no se llama disposición, sino que se llamaría presentación en versiones anteriores. Entonces aquí en disposición o presentación en las versiones anteriores nos aparece el botón de eliminar y ahí podemos indicarle eliminar tabla y se elimina la tabla. Bien, como les decía, si hago clic dentro de una celda se habilitan las opciones de diseño y disposición. En disposición podemos configurar varias cosas. Por ejemplo, si nos faltó una fila, ¿sí? Tenemos en este caso 4 filas, pero de pronto nos faltó una fila debajo. Entonces le digo insertar debajo y él automáticamente me inserta la fila. Otra manera que se puede utilizar rápidamente para insertar una fila si nos faltó es ubicar el puntero del mouse en esta parte de aquí
al final de la tabla por fuera y oprimir la tecla Enter o Intro y se agrega la fila. Bien, nosotros podemos agregarlas también desde otra herramienta. Entonces ven que cuando paso el mouse aparece un símbolo de un más. Entonces si doy clic allí, se insertó la fila. Lo mismo pasa con las columnas. Entonces si estoy ubicada de pronto acá y hago clic en el más, me va a agregar otra columna a la izquierda. Entonces allí quedó la otra columna creada. Otra manera de crear las columnas o las filas es en esa pestaña de disposición con esta celda, insertar arriba, o si estoy acá, por ejemplo, puedo seleccionar la celda y a la celda hacerle diferentes cosas. Por ejemplo, dividirla, ¿sí? Entonces voy a dividir esta celda que tengo seleccionada y aquí yo puedo indicarle en cuánto quiero que se divida. Entonces quiero que se divida en 2 columnas y en 2 filas. Entonces acá me hizo esto en la celda. Bien, recuerden que las filas se miden en alto, entonces yo puedo modificar el alto de esta manera, y que las columnas se miden en ancho, entonces puedo modificar también el ancho de la columna de esta manera. Puedo utilizar también algo que se llama combinar celdas. Entonces supongamos que selecciono estas dos de abajo y voy acá a la opción que dice combinar celdas. Entonces veo que se convirtió en una sola. Bien, puedo también manejar lo que es la dirección del texto. Entonces voy a escribir aquí texto de ejemplo y aquí donde dice dirección del texto le puedo cambiar la dirección del texto, ¿sí? Cada vez que doy clic, miren, puedo modificarlo. Lo otro es que puedo indicarle dentro de la celda cómo quiero que se vea el texto, si arriba a la izquierda, si lo quiero alinear arriba en el centro, arriba a la derecha, o totalmente alinear en el centro de toda la celda, o alinearlo en el centro pero a la derecha, o en el centro pero abajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Con esta herramienta. Se recomienda, dependiendo del trabajo que se haga, que esté alineado verticalmente aquí. Bien, puedo autoajustar. Entonces si selecciono aquí, puedo autoajustar el contenido o autoajustar a la ventana o el ancho de columna fijo. Si le doy clic en ancho de columna fijo, pues aquí no me va a pasar nada. Voy a escribir algo de pronto en estas celdas, otros textos. Aquí voy a escribir unos números y acá nuevamente letras y números o caracteres alfanuméricos. Entonces yo podría decir que se autoajuste al contenido. Entonces miren lo que pasa, ¿sí? Toma el tamaño de las celdas y se autoajusta de acuerdo al contenido que hay dentro de ellas. O le puedo decir autoajustar a la ventana. Entonces vemos que se ajusta al ancho de toda la hoja, o ancho de columna fijo, pero pues en este caso quedaría de la misma manera. Otra herramienta, bueno, acá yo puedo seleccionar eliminar, y eliminar me permite, por ejemplo, eliminar celdas o columnas o filas o toda la tabla. Voy a eliminar toda la fila donde había hecho clic y se eliminó. Nuevamente le puedo decir eliminar la fila y se elimina la fila. Esa es una manera. En diseño, en la pestaña de diseño, aquí, entonces puedo modificar la apariencia de la tabla,
¿sí? Microsoft Word ya tiene unos estilos predefinidos aquí, más sin embargo los puedo modificar. Entonces voy a escoger un estilo para esta tabla que esté aquí, por ejemplo este. Sin embargo, entonces yo puedo seleccionar, ¿sí?, toda esta fila y decirle que no quiero ese color, sino quiero, por ejemplo, este o este, ¿sí?, independientemente de que ya había escogido un estilo y un diseño diseñado previamente establecido ahí en Microsoft Word. Esto se utiliza pues dependiendo lo que esté trabajando, ¿sí? Hay muchos para escoger. Entonces, si lo que estoy trabajando es serio, es formal, pues la idea es escoger colores sobrios, que de pronto no sean tan llamativos, que sean colores neutros, etcétera, etcétera. Entonces vean, este diseño, por ejemplo, no me elimina las columnas, pero no se ve la división de las columnas que hay. Sin embargo, si yo selecciono, ahí veo en una línea blanca la columna o donde está la división de la columna. Entonces hay que saber elegir muy bien el diseño si le voy a agregar uno de los que tenga previamente ahí el programa. Bien, eso es todo, espero les haya sido de gran utilidad. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego y que estén muy bien.